Zelensky se reunió con Trump. Los detalles del encuentro aquí. Yo soy Solomía Viditska, esto es TSN. Y además de todo esto, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, mires las transmisiones y no olvides comentar qué fue lo que más te interesó de nuestro contenido. Tu opinión es muy valiosa para nosotros. A continuación, aquí tienes algunos de los temas más importantes que estaremos tratando en el día de hoy. ¿Cuántos animales abandonados y congelados ya han sido acogidos por los trabajadores de uno de los refugios en la región de Kiev? La Antártida en la región de Kiev. ¿Por qué cientos de ucranianos van al mar congelado? Al menos 7 heridos, entre ellos un niño de 14 años. En Dnipro, un dron impactó un edificio de 16 pisos tras un ataque masivo contra la ciudad. La explosión incendió pisos superiores. Edificios vecinos sufrieron rotura de cristales. Anastasia Nevirna, de TSN, reporta desde el lugar con los detalles. Alrededor de la 1 de la tarde, en Dnipro volvió a sonar la alarma antiaérea, advirtiendo sobre un ataque de drones. Uno de estos drones se estrelló directamente contra un edificio de 16 pisos en uno de los barrios residenciales de Dnipro. El momento del impacto quedó registrado en video. El impacto fue a la altura de los pisos 14 y 15. Varias viviendas se incendiaron de inmediato. El incendio fue extinguido hasta la noche. Varias viviendas quedaron completamente destruidas, muchas otras con las ventanas destrozadas. Tetiana justo regresaba del trabajo. Estaba parada cerca, en el semáforo, cuando un dron ruso se estrelló contra la entrada de su edificio. Por suerte no había nadie en casa, dice la mujer. No sabe cuán dañada está su vivienda. Yo venía para acá. Estaba parada en el semáforo. No me dejaban pasar, el semáforo no funcionaba. Vi un destello y entendí que ya no tenía prisa por ir a ningún lado. No había nadie. Mi hijo está sirviendo, mi nuera se fue con el niño. Sofía llegó a casa después de un turno nocturno. Apenas se había dormido cuando escuchó una explosión. Tal como estaba, la joven salió corriendo a la calle. Lo principal, dice, es que logró salvar al gato, porque medio dormida, al principio ni siquiera entendió lo que pasaba, qué ocurrió. Luego algo empezó a caer desde arriba, aunque ya no vivo allí, pero se escuchaba. Y entonces me asusté, tomé los documentos, la gata y salí corriendo en pantuflas. Y ya en la entrada todos estaban asustados. No sé qué hacer ahora, ¿me entiende? ¿Dónde voy a vivir? Y ahora ya estoy al borde de una crisis de nervios. No sé qué pasa con el apartamento y Yaroslav. Su vivienda está casi en el centro del impacto, en el piso 13. Recién se enteró del impacto. Él corrió rápidamente hacia adelante, sin detenerse. Directamente desde su lugar de trabajo habitual, en la oficina. Los rescatistas evacuaron a los residentes de los apartamentos bloqueados en los pisos superiores. Se instalaron carpas para calefacción y para brindar primeros auxilios. 16 personas fueron rescatadas. Todos los servicios pertinentes están involucrados en la eliminación de las consecuencias. Por el momento se sabe de 7 heridos. Entre ellos se encuentra una niña de 14 años y 2 personas. Se trata de una mujer de 64 años y un hombre de 88 años en el hospital. La eliminación de las consecuencias del ataque continúa. Anastasia Nevirna, Vladislav Komishin, Dnipro, TSN 1+1. Kryvyi Rih también está sufriendo un ataque masivo. Allí el número de heridos ya ha aumentado a 12. Entre los afectados hay 4 niños. El más pequeño tiene 1 año y medio. También resultó herido un niño de 2 años y niñas de 8 y 10 años. Los ocupantes han estado atacando Kryvyi Rih todo el día con drones Shahed y también han lanzado misiles balísticos. 8 de los heridos están en hospitales. Han quedado destrozados un edificio de apartamentos de 2 pisos, viviendas privadas, edificios administrativos, un centro cultural y objetos de infraestructura. Miles de abonados se han quedado sin electricidad. Las instalaciones del acueducto han pasado a funcionar con generadores. También están reiniciando las calderas. Por la tarde, debido al corte de energía, se detuvo el tranvía rápido. Se logró restablecer su funcionamiento. Debido a la falta de suministro eléctrico en la mina, los mineros tienen que subir a pie a la superficie. 2 muertos y 3 heridos en la región de Yarkov. Los rusos organizaron una cacería de autos civiles con drones. En la entrada a Kosacha-Lopan, el enemigo atacó con drones FPV un coche de voluntarios que repartían pan. El auto quedó destrozado en pedazos. El conductor y el pasajero murieron en el acto.
Y en Khrushchevka, de la comunidad Kindrashivska, los terroristas rusos atacaron un coche de médicos. Una mujer y un hombre resultaron heridos. Ambos sufrieron conmociones. La mujer además tiene una herida en la pierna. Otro coche civil fue alcanzado por un dron enemigo en Ruska-Losova. Dentro había 2 personas, una de ellas un hombre de 70 años. Más tarde solicitó atención médica. No hay peligro para su vida. Un ataque ruso destruyó toda una calle en Zaporilla. Los ocupantes volvieron a atacar con drones Shahed el sector privado. Un hombre resultó herido. En sus patios la gente encontró restos de un dron enemigo. Y más sobre las consecuencias del atentado ruso nos contará la corresponsal de KTSN, Daria Nazarova. No quedó ningún techo intacto y las casas están dañadas. Por la mañana aquí continúan los trabajos. Los empleados municipales retiran montones de escombros de construcción. Ayer por la noche los rusos atacaron Zaporilla una vez más. Un dron Shahed ruso destruyó toda una calle. Una casa fue destruida por completo. Los vecinos están asustados. Dicen que no habían escuchado una explosión tan fuerte en mucho tiempo. Solo en esta calle una decena de casas resultaron dañadas. Yo, Cuando me encontraba sentada, no escuché una explosión, sino un golpe muy intenso y fuerte. Hasta salté de la impresión sobre la cama. Pensé que había sido cerca. Y ahora miro, es un horror así. como resultado del ataque, un hombre de 47 años resultó herido. Actualmente está recibiendo tratamiento ambulatorio. Los vecinos dicen que todo sucedió de repente. Estaba viendo la televisión, sentado, leyendo en internet sobre autos, voló, cayó, la mujer se estaba bañando, el niño en el segundo piso. Todos están vivos, sanos, lo demás se recupera. Por la explosión, al señor Román le hirieron al perro con esquirlas. Los perritos se asustaron mucho, temblaron toda la noche, lloraban, gemían. Algo les pasó. No pasa nada, va a sobrevivir. ¿Por qué se lastimó? Ahora le voy a vendar. Hay que ponerle pomada y quitarle poco a poco. Ya llamé al veterinario y le conté. Otro Shahed impactó en otra zona de la ciudad. El dron se estrelló contra el edificio del epicentro. Allí se dañaron los locales y las mercancías. Daria Nazarova, Andriy Kupovka, Zaporizhia TSN, 1+1. Las fuerzas de defensa de Ucrania lo limpiaron y lo liberaron de los invasores rusos, del pueblo de Sujetsk en la región de Donetsk. Así lo informa el proyecto de monitoreo Deep State. Sin embargo, los ocupantes lograron avanzar cerca de Mirnohrad y Dorozhnyanka. En la región de Zaporizhia, informan los analistas, las fuerzas de defensa estabilizaron la situación en las afueras de Pokrovsk. Por ahora, los rusos no tienen fuerzas para irrumpir al norte de la ciudad, pero intentan infiltrarse en pequeños grupos. Sin embargo, los soldados ucranianos los eliminan. A veces, los asaltantes enemigos se rinden sin oponer resistencia. El enemigo intenta rodear y cercar Kostiantynivka por los flancos. La táctica de infiltración de infantería a través de las líneas de combate. La defensa no cambia, ya lleva varios meses consecutivos igual. En total, durante el último día se registraron 154 enfrentamientos. Criticó a Europa y anunció una reunión entre las delegaciones ucraniana y rusa. El presidente de Ucrania intervino en el Foro Económico Mundial en Davos. Reprochó a los europeos por enviar una cantidad insignificante de tropas a Groenlandia. En el contexto de las pretensiones de Trump, Zelensky señaló que Ucrania tiene experiencia, pericia y armas para hacer frente a la flota rusa y podría utilizarla en caso de amenaza a la isla por parte de barcos rusos si fuera miembro de la OTAN. El presidente también contó que ya mañana en los Emiratos Árabes Unidos comenzarán las negociaciones de 2 días entre Ucrania, Estados Unidos y Rusia. La intervención de Zelensky tuvo lugar casi inmediatamente después de su reunión con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Antes de esto, el equipo negociador ucraniano se reunió con el estadounidense y luego tendrán lugar los contactos de la delegación estadounidense en Moscú. En su intervención, Zelensky recordó que Rusia sigue aterrorizando a Ucrania con el frío, y esto no habría ocurrido si el país agresor no tuviera la capacidad de fabricar misiles. Rusia continúa recibiendo diversos componentes de empresas ubicadas en Europa y los Estados Unidos y Taiwán. Europa casi no dice nada, Estados Unidos no dice nada y Putin fabrica misiles. Y agradezco a cada país, por supuesto, y a cada empresa que ayuda a Ucrania a reparar su sistema energético. Esto es fundamental. Gracias a todos los que apoyan el programa Pearl, que nos ayudan con misiles para los Patriot. ¿Pero no sería más barato y sencillo simplemente cortar a Rusia el acceso a los componentes que necesita para fabricar misiles? ¿O incluso destruir las fábricas que los producen?
La UE debe movilizar cientos de miles de millones de euros para su propia defensa. Así lo declaró el canciller de Alemania, Friedrich Merz, en el Foro Económico Mundial de Davos. Según él, Europa ya ha incrementado las inversiones en defensa, pero esta financiación debe ampliarse. También subrayó que los aliados protegerán Groenlandia, Dinamarca y el norte del continente de la amenaza que representa Rusia. Al mismo tiempo, Friedrich Merz dio la bienvenida a la renuncia del presidente de Estados Unidos a la retórica anterior y a las amenazas de tomar Groenlandia por la fuerza de la Dinamarca aliada. Alemania, según las declaraciones de Wing, aboga por la continuación de las negociaciones. Apoyamos las negociaciones entre Dinamarca, Groenlandia y Estados Unidos sobre la base de estos principios. He discutido esto con el presidente Trump, la primera ministra Frederiksen, el secretario general Mark Rutte y otros en estos días. El objetivo de estas negociaciones es llegar a un acuerdo sobre una cooperación más estrecha entre los aliados en el norte y más allá. Es una buena noticia que estemos dando pasos en esta dirección correcta. Celebro las declaraciones de ayer del presidente Trump. Es probable que Rusia continúe con sus actos de sabotaje en el mar Báltico. Al menos esa es la evaluación de la inteligencia militar finlandesa. Así lo informa la emisora finlandesa Yle. Se trata en particular de intentos de dañar la infraestructura submarina en la zona acuática. Rusia utiliza barcos para sus actos de sabotaje y sigue estando ampliamente presente en el mar Báltico. Incidentes de daños a cables submarinos por embarcaciones, incluidas aquellas relacionadas con la llamada flota fantasma rusa. Durante el último año no han sido raros. En particular, hace 2 semanas se volvió a registrar un daño en un cable submarino de fibra óptica. Al mismo tiempo, la inteligencia militar descarta una amenaza rusa directa para Finlandia, ya que el país agresor está concentrando todas sus fuerzas en la guerra contra Ucrania. ¿Sacarán conclusiones los europeos? ¿Y de qué manera deberían responder a las provocaciones de Rusia para que no se repitan? Comparta su opinión con nosotros en los comentarios de esta transmisión en YouTube. Dele me gusta y suscríbase al canal. Mientras tanto, yo continúo con la emisión de TSN. Encubrían el contrabando de cigarrillos por cientos de miles de euros. La NABU y la SAPE descubrieron al ex jefe del Servicio Estatal de Fronteras, a un general, al jefe de un departamento de uno de los puntos de control, así como a otro exfuncionario. A los 3 se les ha notificado de la sospecha, y según los investigadores, en 2023 el grupo delictivo organizó el contrabando ilegal de cigarrillos hacia la UE. Para ello utilizaban furgonetas con matrículas similares a las diplomáticas, y las operaciones estaban cubiertas por altos funcionarios del Servicio Estatal de Fronteras. Por esto recibían sobornos regulares de 3.000 euros por cada vehículo. Solo de julio a noviembre de 2023, los guardias fronterizos recibieron al menos 204.000 euros en beneficios ilícitos. Y durante este tiempo, 68 vehículos con contrabando cruzaron ilegalmente la frontera. Para evitar inspecciones en la frontera, utilizaban vehículos registrados en la República Checa y Austria, a los que les colocaban matrículas especiales similares a las diplomáticas. Además, en los autos viajaban pasajeros con pasaportes diplomáticos, miembros de las familias de diplomáticos ucranianos en Europa. Estos documentos otorgaban inmunidad y por lo tanto garantizaban el paso sin obstáculos. Casi 1.700.000 grivnas en sobornos por compras médicas. En Leópolis se descubrió un esquema de corrupción a gran escala. Según la investigación, fue organizado por la jefa de enfermería del Centro de Diagnóstico y Tratamiento. Ella involucró en el fraude a 2 empleados del hospital, 3 directores de empresas proveedoras y a su representante común. Para la licitación en el sistema Prozorro, presentaban listas de medicamentos con precios inflados y siempre ganaban, incluso si los competidores ofrecían precios más bajos. No entregaban toda la mercancía, pero la jefa de enfermeras aprobaban documentos falsos. Tras recibir el dinero, los directores de las empresas proveedoras lo repartían entre todos los participantes del esquema. Se trataba de un soborno del 10% del monto de cada entrega. Todos los participantes del esquema se enfrentan a hasta 6 años de prisión. Se apropió de más de 2,5 millones de grivnas de los salarios de los maestros e intentó esconderse en el extranjero. En Prikarpatia, un diputado de 35 años del Consejo Rural estuvo casi un año en búsqueda internacional. La investigación estableció que durante varios años trabajó como contable en 3 instituciones educativas al mismo tiempo y obtuvo acceso completo al sistema de banca en línea.
Se asignaba salarios a sí mismo, inflándolos considerablemente, y también a familiares que había colocado en el liceo, aunque en realidad no trabajaban allí. Así continuó durante 2 años hasta que uno de los directores de las escuelas sospechó que algo no estaba bien. El delincuente, según dicen los investigadores, logró huir al extranjero, fue detenido en Chequia y ya ha sido extraditado a Ucrania. Por fraude a gran escala, el hombre se enfrenta a hasta 12 años de prisión. Por negligencia en el desempeño de sus funciones, también los directores de las escuelas pagaron las consecuencias. La propia situación le favoreció ya que era a principios de 2021. Se había completado la reestructuración de los órganos de autogobierno local. Todas las instituciones educativas en las que trabajaba, oficialmente y extraoficialmente, eran entidades jurídicas independientes, y en consecuencia surgió la necesidad de un contador. Y en las instituciones educativas antes no existía ese puesto. Y en consecuencia, bueno, ¿a quién no creerle si no es a un diputado del Consejo Rural, una persona joven, ambiciosa, con conocimientos? Cruzó la frontera de manera no oficial. En los próximos días, Kiev pasará a horarios estrictos, pero aún así previsibles, de cortes de energía. Así lo informó el ministro de Energía, Denis Shmyhal, quien encabeza el equipo para la eliminación de las consecuencias de la situación de emergencia en la capital y la región. Se planea pasar a los horarios a pesar de que la situación sigue siendo extremadamente difícil y desde el 9 de enero, Kiev vive en condiciones de cortes de energía de emergencia. La empresa DTEK informó que para la noche del miércoles se logró restablecer el suministro a todas las instalaciones de infraestructura crítica en la capital. Sin embargo, allí todavía consideran que la situación aún no permite salir del modo de emergencia y pasar a los cortes de energía de estabilización. Esta noche, según contó Shmyhal, se logró estabilizar parcialmente el funcionamiento de la generación de calor en la capital. Y hasta el día de hoy, en Kiev aún quedan 2.600 edificios sin calefacción. Así lo informó Vitaly Klitschko. Según él, desde la noche de ayer, los servicios comunales lograron devolver la calefacción a casi 600 edificios de varios pisos. Hagan acopio de los medicamentos necesarios, agua y alimentos para 3 a 5 días y preparen una maleta de emergencia. Por lo tanto, deben tener suficiente en casa. Tengan agua potable y técnica, almacenen productos de larga duración y actualicen el botiquín con los medicamentos que toman. En la maleta de emergencia deben estar sus documentos, ropa de abrigo, medicamentos, medios para calentarse, artículos de higiene personal y una reserva de efectivo. Además, el Ministerio del Interior recomienda comprobar el nivel de carga de las fuentes de energía adicionales, el estado técnico del transporte y la disponibilidad de ropa de cama. Quienes tengan mascotas también deben asegurarse de tener suficiente alimento para ellas. Si no hay calefacción, no intente calentar todo el apartamento. Permanezca en la habitación más pequeña, vístase con varias capas de ropa, use bolsas de agua caliente y mantenga una ligera actividad física. Operación submarina especial. Buzos de emergencias trabajaron a menos 15 grados. Tras el bombardeo ruso, una central térmica se inundó por una tubería dañada. Esto complicó significativamente la reparación del equipo, del cual dependía la calefacción y el suministro eléctrico en los hogares de miles de personas. En agua helada y en condiciones extremas, los buzos rescatistas comenzaron los trabajos para eliminar los daños. La operación especial duró 6 días. Se detuvo la fuga de agua, lo que permitió a los técnicos energéticos continuar con los trabajos de restauración. Los rescatistas fueron distinguidos con premios estatales, órdenes al valor de 3er grado, la Orden de Danilo de Halich y la Medalla de Defensor de la Patria. Las heladas intensas y prolongadas se convierten en una trampa mortal para miles de animales sin hogar. Por eso, en toda Ucrania, personas solidarias alimentan y también reparan refugios temporales, los llamados puntos de invulnerabilidad para los peluditos. ¿Por qué es tan importante ayudar a los animales sin hogar durante las heladas extremas? ¿Por qué los defensores de los animales han decidido cambiar la legislación por este motivo? ¿Pero cuántos han sido encontrados congelados? Los empleados de uno de los refugios en la región de Kiev ya han acogido a varios de estos hallazgos. La corresponsal de TSN, Alina Lisova, contará todos los detalles. Este es Osacelo, él vino a nosotros desde Kiev. Estaba completamente congelado y exhausto. Este perro fue encontrado por el equipo de Zoopatrullia cuando ya prácticamente no se movía. Ya estaba congelado. Ahora intentaremos rociarlo con ELEA. Primero calentaron al animal, lo alimentaron y luego lo llevaron al refugio, donde ahora Azazello vive en un cómodo recinto, junto a sus amigos. Este es un cachorro de ciervo con las patas congeladas y un tumor en el abdomen. Irena muestra la vivienda de otro perro que fue rescatado de la calle hace poco.
Lo vamos a tratar. Ahora se está calentando aquí tanto que ni siquiera quiere salir con nosotros. En total, más de 150 animales sin hogar han sido rescatados desde el inicio de las fuertes heladas, solo en este refugio. Gracias. Las solicitudes para rescates cálidos de animales callejeros en la capital o la región, todos los que se preocupan presentan solicitudes al Zopatrulla, tras lo cual los voluntarios se dirigen inmediatamente al lugar. Los inviernos anteriores no fueron tan fríos. Cada día recibimos una gran cantidad de solicitudes. Esta vez ya nos estamos concentrando precisamente en los casos graves, en los animales con hipotermia crítica, con un grado severo de congelación, animales heridos que permanecen en la calle. Las heladas invernales son una prueba no solo para las personas, sino una verdadera amenaza para los de cuatro patas, aseguran los voluntarios. Debido a la guerra, muchos animales terminaron en la calle, en particular después de la evacuación de sus dueños o la destrucción de las casas. Y cuando la temperatura baja de menos 10 grados, para ellos es un riesgo no solo de hipotermia o hambre, sino muchas veces incluso de muerte. Los animales instintivamente empiezan a buscar refugio del frío, intentan entrar en tiendas, se calientan bajo los capós de los autos y así sucesivamente. Por eso nos gustaría que las personas que ven a estos animales no se queden indiferentes. Aparte, en particular, la Organización de Protección Animal pidió a las autoridades que permitan oficialmente a las empresas admitir animales en sus establecimientos. Algunas empresas ya han apoyado esta iniciativa. Sin embargo, también hubo quienes recibieron una ola de odio en línea porque se negaron a hacerlo, aunque explicaron oficialmente que todo esto se debe a la ley. En 1900... En Ucrania actualmente existen normas en 15 ciudades que realmente prohíben la presencia de animales en las áreas comerciales. También existe una orden antigua que establece normas sanitarias y decidimos trabajar en esto desde la perspectiva de la defensa de derechos e iniciar los cambios correspondientes en la legislación. Estos cambios deben ser introducidos por el Ministerio de Economía en una orden específica relacionada con la zonificación. Sin embargo, mientras la iniciativa aún está en proceso de aprobación, la tendencia hacia la humanidad se ha difundido masivamente. Internet y las redes se llenaron de fotos y videos de cómo en toda Ucrania empezaron a aparecer cada vez más puntos de invulnerabilidad, hechos para los peluditos con materiales improvisados. No lleva mucho tiempo, literalmente son 2 a 3 horas libres. La primera caseta la hicimos de una mesita de noche que encontramos cerca de la entrada del edificio. Alguien la tiró, la recogimos y yo le puse una nota. También la gente prepara comida caliente. Ponen camas blanditas o incluso abren la puerta del autobús solo para calentar a nuestros amigos más pequeños en estas heladas tan intensas. Nosotros los queremos mucho y ellos sienten nuestro amor. Y parece que nos agradecen por todo esto. Bueno, y nosotros, por supuesto, de otra manera no. Nosotros podemos llevarlo a cabo. En Odessa desplegaron la bandera ucraniana azul y amarilla. Con motivo del Día de la Unidad, unas 30 personas se reunieron en el parque junto al monumento a Taras Shevchenko. A pesar de la amenaza de bombardeos y apagones, los habitantes de Odessa decidieron realizar una marcha pacífica y así apoyar a los militares que ahora están en el frente. El lugar para la acción fue elegido de manera simbólica. Aquí se encuentra el monumento a uno de los pilares de la nación ucraniana, el Gran Kobzar, y cerca está la Avenida de los Héroes Caídos, habitantes de Odessa que dieron su vida para que Ucrania fuera unida y soberana. Formar una cadena humana, el clima impidió a los participantes de la acción lograrlo. Pero la gigantesca bandera de Ucrania, de casi 100 metros cuadrados, sí fue desplegada bajo el sonido de la alarma aérea. La unidad, especialmente en estos tiempos difíciles y oscuros para Ucrania, es especialmente importante hoy para cada ucraniano. En nuestros hogares no hay luz. Debemos recordar que esa luz está en nuestros corazones. Esa luz solo existe cuando estamos unidos por un mismo objetivo. Cada año debemos recordar esta fecha importante y durante la invasión a gran escala es muy importante que todas las personas se unan, que toda Ucrania se una. Niños, adultos, militares, civiles, médicos, alguien quien en estos momentos difíciles él vive en nuestro país y hace todo lo posible por nuestra victoria común. En Ivano-Frankivsk, el Día de la Unidad se celebró con una oración conjunta.
En honor al 107º aniversario de la proclamación de las Repúblicas Populares de Ucrania y de Ucrania Occidental, varios cientos de personas se reunieron en la Plaza Vicheve. Ni siquiera el frío fue un obstáculo. Dicen que el significado de este día es imposible de sobreestimar para la historia de Ucrania. Con un minuto de silencio y una oración conjunta, los ciudadanos rindieron homenaje no solo a los héroes del pasado, sino sobre todo a quienes hoy luchan por la soberanía de una Ucrania unida. En este momento. La unidad significa que nuestro Estado ucraniano se extiende hasta el Cáucaso, como se canta en el himno. Hoy, más que nunca, sentimos que muchas personas han venido a nosotros. Tenemos muchas ciudades hermanas, entre ellas Guliaipole y Pokrovsk y Kupiansk, porque ahora es muy importante mantener la unidad para poder resistir en esta guerra ruso-ucraniana. En el año 90, así se dio mi vida, que participé en la cadena de la unidad desde Luka, las tierras ucranianas occidentales, con Ucrania central y el este. Y para mí son recuerdos muy positivos, porque todos estaban de muy buen ánimo. Por primera vez marchamos muy activamente con banderas azul y amarillas. Fue una sensación increíble de libertad y la comprensión de que Ucrania empezaba a ser libre, algo que hasta ahora es difícil de describir.